Amigos y amigos de Canal Universitaria, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a sus hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Esta mañana hemos de tener el placer de compartir con un distinguidísimo profesional. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina y tiene la especialidad de Medicina Interna y Neumología. Con él hemos de conversar sobre un tema que habíamos anticipado previamente. Vamos a hablar de la tuberculosis, este mal que daña a la humanidad y obviamente también a mucha gente de nuestro país. Pues sin más que decir, permítanme presentarles y saludar a nuestro invitado, el doctor Jaime Ordóñez Blacut. Mi querido doctor Ordóñez, qué placer saludarlo. Encantado, doctor Mendoza. Bienvenido al programa. Doctor, como usted acaba de escuchar, para nuestros televidentes, definimos la semana pasada que debiéramos hablar de la tuberculosis. Y es que esta enfermedad ha trascendido la historia prácticamente y seguramente usted compartirá conmigo, desde hace mucho tiempo se la tiene como un marcador, como un indicador del nivel de salud de los pueblos. Seguramente sobre ello vamos a hablar. Es tan trascendente esta enfermedad que inclusive hay un día, el Día Mundial de la Tuberculosis, que precisamente se celebró hace 2 días. Doctor Ordóñez, comenzaremos abordando el tema. ¿Por qué se ha definido por parte de los organismos de salud internacionales al 24 de marzo como Día Mundial de la Tuberculosis? Bien, querido doctor Mendoza, para mí es un placer estar en el set de nuestra universidad prácticamente y compartir un tema que a mí me apasiona. El Día Mundial de la Tuberculosis se ha establecido porque el 24 de marzo de 1882, el doctor Roberto Koch presenta su trabajo de investigación después de alrededor de más o menos 10 años de investigación para conocer el origen de la enfermedad. Presenta su trabajo en la Academia de Fisiología de Berlín a las 4 de la tarde. El doctor Koch había luchado intensamente por presentar los resultados de sus trabajos, pero lamentablemente en esa época no le creían, le daban muy poca importancia a sus descubrimientos. Y la bondadosa, así diré entre comillas, Academia de Fisiología, ni siquiera de microbiología, de Fisiología de Berlín, le da la oportunidad al doctor Koch de presentar su trabajo en esa época, y los presentes en esa oportunidad se quedan azorados y asombrados porque él sostiene la etiología, el origen de la enfermedad única, de un solo origen, que es la bacteria que se llama Mycobacterium tuberculoso humano o bacilo de Koch. Entonces es por eso que se celebra la lucha intensa de la humanidad contra este flagelo que es la tuberculosis el día 24 de marzo. Esto es muy importante, doctor, porque efectivamente es en este siglo, en el siglo XIX prácticamente, donde se desarrolla enormemente la microbiología, y en este caso, como usted señala, el doctor Koch presenta el bacilo que lleva su nombre, el bacilo tuberculoso que genera esta enfermedad. Doctor, pero adicionalmente, ¿qué es la tuberculosis y por qué tiene tanta importancia el estudiarla y conocerla? Bien, si hacemos una definición y un concepto de la enfermedad, podríamos decir que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad transmisible, es una enfermedad de salud pública porque por su frecuencia en la humanidad, por sus índices epidemiológicos altos en la humanidad, los estados de prácticamente todo el mundo
tienen un programa, han planificado un programa de control de la tuberculosis para cada área geográfica del mundo. Bolivia tiene su Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, al cual hemos apoyado alrededor de 45 años de la vida profesional. Este programa se desarrolla en todos los países del mundo. La tuberculosis es un indicador de pobreza, porque en los países donde es más alta la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, lógicamente el detonante, vamos a decir así, el coadyuvante más importante son los niveles de pobreza, de mala alimentación, el hacinamiento, la baja de la inmunidad, etc. También la tuberculosis es considerada una enfermedad pulmonar. ¿Por qué es una enfermedad pulmonar y no de otros órganos? Porque el bacilo, en sus características bacteriológicas, es un microbio aerobio estricto. Aerobio quiere decir que le gusta el aire, que le gusta vivir en el aire. Y el pulmón, por supuesto, es el órgano en el ser humano que más presión parcial de oxígeno tiene. Por lo tanto, el organismo se dirige hacia los pulmones para hacer la afectación más importante. Ahora, la tuberculosis puede existir en todos los órganos de la economía del ser humano. Podemos tener tuberculosis en la piel, en los riñones, en los ojos, es decir, en toda la economía del ser humano. Pero la forma más importante, la forma contagiosa de la enfermedad, es la forma abierta de los pulmones, donde se produce la mayor cantidad de bacilos de la tuberculosis. La multiplicación de estos bacilos es mucho más importante y se expectoran los bacilos al medio ambiente y se produce el contagio y la epidemia. Amigos, como ustedes acaban de escuchar, la tuberculosis puede existir en cualquier órgano de nuestra economía. Sin embargo, el foco de entrada principal, indudablemente, son los pulmones, como señaló el profesor Ordóñez. Doctor Ordóñez, entonces si este bacilo se transmite aprovechando el aire, esto quiere decir que al ser contagiosa, alguien debe contagiar, obviamente, a los que enfermarán después. Así es. ¿Cómo acontece esto? Es muy interesante. El profesor Karel Stiblo es un investigador epidemiológico de la tuberculosis ya fallecido, que ha estado acá en Bolivia. Hemos tenido la gran satisfacción de tenerlo entre nosotros, al profesor Karel Stiblo. Él, hace los años 69, más o menos 70, descubre el ciclo de la transmisión de la tuberculosis. Fíjense que recién, en los años 1969, se considera clásica la forma de transmisión de la tuberculosis. La transmisión comienza con un bacilífero. ¿Quién es el bacilífero? Bacilífero es la persona que tiene la tuberculosis en sus pulmones, está expectorando prácticamente los bacilos que provienen de lesiones de reblandecimiento pulmonar y cavitaciones pulmonares hacia el exterior y hacia la comunidad. Ese bacilífero, un solo bacilífero, en el tiempo que dura de ser bacilífero, infecta a 20 personas. Esas 20 personas después pueden convertirse en enfermos. O sea que el primer paso de la tuberculosis es la infección de tuberculosis. De esas 20 personas, 2 solamente enferman, es decir, un 10%. Un 90% de las personas somos primo infectados, pero no estamos enfermos. 2 pasan a ser enfermos y de esos 2 enfermos, 1 se hace nuevamente bacilífero y el círculo sigue. Tiene 3 fases este círculo. La primera fase se llama de infección exitosa, la segunda fase se llama de paso de infección a enfermedad y el tercer paso se llama de contagiosidad. Entonces, esa es la forma en que se
transmite la enfermedad. Lo que nos interesa epidemiológicamente para saber cómo estamos en tuberculosis es conocer la cantidad de bacilíferos que tenemos en el país, que tenemos en la comunidad, descubrirlos y para cortar ese ciclo, hacerles a esos bacilíferos un buen tratamiento. ¿Y cómo descubrimos los bacilíferos en la comunidad? ¿Cómo hacemos para descubrir? El profesor Estiblo también nos ha demostrado con sus trabajos, enormes trabajos de epidemiología, que la única forma, la forma más importante es buscar lo que se llaman sintomáticos respiratorios en la comunidad. ¿Qué es un sintomático respiratorio? De ello vamos a hablar enseguida, doctor Ordóñez. Perfecto. Creo que es muy importante establecer lo siguiente. En primera instancia, el 99% probablemente, usted me corregirá, doctor, de todos los habitantes, por lo menos del país, hemos tenido contacto con el bacilo tuberculoso. Usted señaló inclusive quienes son contagiantes y pueden contagiar a 20 personas durante todo este periodo que están enfermos, permiten que solamente 2 se enfermen. Esto se debe al aspecto inmunológico, fundamentalmente de las personas, ¿verdad? Es decir, usted y yo hemos enfermado, pero no hemos desarrollado la enfermedad porque nuestro organismo fue capaz de controlar a la presencia de este bacilo. A veces lo elimina, pero otras veces entiendo que lo limita, lo circunscribe en una área del pulmón. ¿Es verdad, verdad? Así es. Esa es la gran circunstancia, vamos a decir, con la que tenemos que luchar los que trabajamos en tuberculosis. Los infectados, un porcentaje de los infectados, y usted lo ha dicho muy bien, más allá del 90% de la población en Bolivia, estamos infectados o primo infectados. Hemos entrado en contacto por primera vez con el bacilo de Koch ya a los 14 años de edad. Entonces, a los 14 años de edad, prácticamente casi toda la población en Bolivia estamos primo infectados de tuberculosis. No estamos enfermos, eso no es enfermedad, estamos primo infectados. ¿Cómo sabemos que estamos primo infectados? A través de una prueba que se llama la prueba de la tuberculina. El PPD en estos individuos infectados es positivo. Ahora, esa infección puede ser a través de la vacuna BCG en nuestros primeros años de vida o por el contacto con la tuberculosidad, vamos a decir así entre comillas, de la población en general. Es decir, pues en un micro alguien tose y está con los bacilos, en la calle, en contacto con los amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa magnitud de primoinfección es la que en algún momento puede convertirse en enferma. ¿Por qué se puede convertir en enferma? Porque hay factores coadyuvantes de la enfermedad. ¿Cuáles son en nuestro medio, en Bolivia, esos factores que coadyuvan a que los infectados pasen a ser enfermos? Lo primero es, lógicamente, la desnutrición. Segundo, el hacinamiento. Tercero, la baja de inmunidad a través de enfermedades coadyuvantes como la diabetes, el VIH-Sida, está el propio cáncer, el ¿verdad? cáncer, los tratamientos con inmunosupresores. Todo eso hace que la inmunidad baje en cierto momento y ese primo infectado que contiene bacilos en sus pulmones se convierta en enfermo. Excelente, doctor. Creo que el doctor Ordóñez nos ha señalado que estos factores son los que definitivamente hacen que el paciente que se infectó se convierta en un contagiador. Si este paciente, cualquiera de nosotros, ha adquirido el bacilo, pero tiene una buena inmunidad, con toda seguridad va a circunscribir la presencia del bacilo en un segmento del pulmón y va a vivir el resto de sus años sin ningún problema. Este mismo enfermo, dice el profesor Ordóñez, si sufre de una enfermedad que baje las defensas, por ejemplo, el VIH, entonces va a activar el proceso y se va a volver en un bacilífero contagiante, además de enfermo, desde luego. Exacto. Bien, vamos a seguir hablando del tema, pero permítanme ir a un pequeño corte, por favor.
En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Jaime Ordóñez sobre la tuberculosis y quisiéramos preguntarle al profesor Ordóñez, ¿cómo es que uno puede sospechar que porta la enfermedad? Habida cuenta de que recuerdo, doctor Ordóñez, que especialmente en la localidad de Los Yungas habían bolsones de familias que todas padecían tuberculosis y realmente estaban prácticamente abandonadas a su suerte. Esto ha cambiado afortunadamente, pero ¿por qué no nos platica sobre cómo
la comunidad, el individuo pueden sospechar de ser primero portadores, pero fundamentalmente enfermos de tuberculosis? Bien, este punto me permite explicar que la tuberculosis es una enfermedad social. Es una enfermedad social porque afecta las bases fundamentales de una sociedad, es decir, el individuo, la familia y la sociedad. Cuando tenemos un enfermo de tuberculosis, está afectada prácticamente la sociedad, la comunidad. Bien, ¿cómo es que el infectado demuestra ser que tiene una tuberculosis inicial, una tuberculosis pulmonar inicial? Primero por los síntomas. El individuo tose y expectora más allá de 15 días y no tiene control, es decir, toma jarabes, cree que está resfriado y no le pasa la tos, y entonces debe, yo quiero subrayar esta palabra, debe consultar al centro más cercano a su comunidad para que se le haga 3 exámenes de esputo que se llaman baciloscopías. El individuo debe dejar el gargajo, lo que vulgarmente la gente llama pollo, en el frasquito de laboratorio, la flema que sale al toser desde lo más profundo de sus pulmones, para que se hagan en 3 muestras las baciloscopías. Eso se llama la búsqueda de casos a través del sintomático respiratorio. Entonces, un buen porcentaje de los sintomáticos respiratorios que consultan en nuestros centros de salud puede ser tuberculoso. Por lo tanto, ningún médico puede dejar de tener presente el concepto de sintomático respiratorio al estar en la consulta y recibir un paciente que está tosiendo. Porque si lo olvida, está cometiendo un grave error. Puede estar en presencia de una fuente de infección que está diseminando la enfermedad en su familia y en la comunidad. Entonces, tos, expectoración más allá de 15 días, el individuo debe consultar al centro más cercano de salud y hacerse 3 exámenes de esputo que se llaman baciloscopías. Si salen positivas, ese es un enfermo de tuberculosis, es un bacilífero y debe iniciar inmediatamente el tratamiento. Repito, inmediatamente, porque la forma más fácil de controlar el contagio en la familia y para la comunidad es cortar el ciclo de la transmisión de la tuberculosis, que ya lo expliqué anteriormente, iniciando el tratamiento respectivo. Doctor Ordóñez, sin embargo, la comunidad esperamos que vaya aprendiendo la necesidad de controlar su salud y de hacer algunas medidas de prevención como esta que usted ha señalado. Por ejemplo, si uno es tosedor de más de 2 semanas, que no cura con el tratamiento que instituyen los médicos, debe consultar por este problema. Porque también encontramos gente que está años con la enfermedad y no se ha diagnosticado porque no se ha permitido ir al médico. Yo recuerdo todavía en nuestras lecciones de neumología que era clásico decir la belleza tísica, pero fundamentalmente la gran pérdida de peso y una fiebre vespertina que era lo clásico. ¿Esto sigue siendo así, profesor? Sigue siendo así, efectivamente. La diferencia está en que ahora la sintomatología es descubierta muy fácilmente con el sintomático respiratorio, se hace las baciloscopias y se inicia el tratamiento rápido. Cuando la enfermedad se cronifica, es lógicamente lo que tenía, por ejemplo, Laennec, nuestro padre Laennec, el que descubrió el estetoscopio que llevamos los médicos todos los días y con el que trabajamos. Laennec hacía autopsias, examinaba a sus enfermos, etcétera, etcétera, y sus amigos le decían: tú tienes el aspecto de tus pacientes, de tus enfermos. O sea, nariz aguileña, pestañas largas, ojos hundidos, pómulos salientes y una belleza que la llamaban belleza tísica en esa época. Entonces, eso ya ha pasado un poco a la historia de la medicina,
Pero sin embargo, en algunos casos, cuando se deja mucho tiempo la enfermedad, pues todavía en algunos momentos de nuestra práctica hospitalaria la podemos ver en algunos pacientes. Así es, queridos amigos, no podemos llegar a este estado de cosas. El tosedor crónico seguirá tosiendo, pero adicionalmente va a presentar lo que el profesor Ordóñez acaba de señalarnos. Doctor Ordóñez, entonces, ante este estado de cosas, ante la posibilidad de sospecha y de diagnóstico mediante el estudio del esputo por 3 veces, ¿qué debe hacer el paciente y qué debe hacer el médico? Bien, inmediatamente tenemos el resultado positivo, el resultado nos indica el laboratorio, no nos dice bacilo de la tuberculosis, nos dice bacilo ácido alcohol resistente, esa es la forma en que informa el laboratorio. BAAR, bacilo ácido alcohol resistente. Positivo 1 cruz, positivo 2 cruces o positivo 3 cruces. En cuanto tengamos ese resultado, el médico está en la obligatoriedad de iniciar inmediatamente el tratamiento. En Bolivia tenemos el esquema llamado categoría 1, esquema categoría 1 que comprende 4 medicamentos. Y después, si el doctor Mendoza me lo permite, me gustaría explicar por qué usamos 4 medicamentos en la tuberculosis y no uno solo como en otras enfermedades infecciosas. Inmediatamente el tratamiento con estas 4 drogas bajo un sistema que se llama de supervisión estricta. Se llama supervisión estricta porque el paciente debe acudir a su centro de salud todos los días, tomar la medicación y el personal que está a cargo de ese paciente observar que el individuo trague los medicamentos. Una vez que traga los medicamentos, marcar en un sistema de registro que tiene el Programa Nacional de Tuberculosis en toda Bolivia unas tarjetas donde se anota quién ha verificado que ese día el paciente tomó su medicación. Amigos, ustedes comprenderán de que esta medida es trascendental, porque como el profesor Ordóñez nos explicará por qué se usan 4 medicamentos, a veces más inclusive, pues si, como en el principio, históricamente recordamos, le entregábamos al paciente sus medicamentos, más del 80% no cumplía. Y aún hoy se resisten a cumplir este tratamiento. Entonces, el programa manda al personal a administrar cotidianamente la dosis que corresponde al día, verificar la toma, es por el paciente, no por el personal, y de ese modo podremos cumplir el tratamiento que corresponde, que por otro lado es un tratamiento algo prolongado, por eso hay problemas con la adherencia, que quiere decir con el cumplimiento de los pacientes a esta terapéutica, y creo que esto también es de conciencia personal, familiar y social. Doctor Ordóñez, pues entonces explíquenos por favor por qué 4 medicamentos y cuánto mínimamente dura un tratamiento. Bien, antes quisiera yo decir que el tratamiento debe ser adecuadamente cumplido y tener, digamos, la adherencia del paciente en forma estricta, porque el médico debe ser lo suficientemente, vamos a decir, idóneo, lo suficientemente práctico y lo suficientemente amigo del paciente para explicarle exactamente cuáles son los peligros del abandono del tratamiento. Hacer que el paciente comprenda y se motive para cumplir el tratamiento. Pero no solamente al paciente, sino su familia. Es decir, que cuando se descubre un bacilífero, tiene que estar presente la familia para que sepa cómo debe controlar el tratamiento del paciente. Esta es una experiencia muy importante para que no hayan después irregularidades, abandonos que producen resistencia a los medicamentos. Antes que siga, doctor, por lo tanto, que quede establecido, un bacilífero, alguien que contagia, no se puede curar espontáneamente. No, absolutamente. De ninguna manera.
Absolutamente. Bueno, la tuberculosis es algo tan interesante que hay experiencias. En algunos momentos en que no había quimioterapia, cuando no conocíamos la quimioterapia, había un grupo de pacientes que se curaban y decían prácticamente espontáneamente. ¿Por qué? Porque había la correlación entre la población bacilar, la virulencia del bacilo y la resistencia del huésped. Cuando aumentamos la resistencia del huésped con buena alimentación, etc., podemos en algún caso un porcentaje pues curar casi espontáneamente, podríamos decir. Pero actualmente no puede ocurrir eso. Actualmente tenemos un arsenal terapéutico bastante suficiente como para decir que nuestros esquemas de tratamiento son 100% efectivos. Cuando se cumplen adecuadamente, son 100% efectivos. Curan al 100% de los casos, sea cual fuera la forma de tuberculosis, donde sea, si es pulmonar, renal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Por qué 4 medicamentos? ¿Por qué 4 medicamentos? Porque el bacilo es un microbio inteligente. Es una persona inteligente que está luchando todo el tiempo contra la agresividad del ser humano que quiere derrotarlo. ¿Cómo se defiende de la agresión del ser humano? Mutando, haciendo mutaciones genéticas. Hace mutaciones naturales. En una caverna pulmonar, un agujero pulmonar de 4 centímetros de diámetro, hay, según los descubrimientos y las investigaciones, 100 millones de bacilos. De esos 100 millones de bacilos, uno ya es resistente, mutante, natural, genéticamente desarrollado a todos los antituberculosos y antibióticos que pueda crear el ser humano. Es decir, uno es resistente a la isoniazida, otro a la rifampicina, otro a la piracinamida, otro a la etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a los resistentes a la isoniazida los va a matar el etambutol y la rifampicina y la piracinamida. A los resistentes al etambutol los va a matar la isoniazida, la rifampicina y el etambutol, etcétera. Por lo tanto, el microorganismo va generando mutaciones resistentes, naturales, espontáneas. Eso no se produce por irregularidad, absolutamente nada. Es mutación del microbio. El microbio es un organismo inteligente, que no lo mata al huésped. Eso yo quisiera que la audiencia sepa, en cierto modo. No lo va exterminando. Porque el Mycobacterium tuberculoso humano es parásito estricto, vive del huésped, vive del ser humano. Si el ser humano se muere, él también se muere. Entonces no lo mata, inteligentemente lo va exterminando de a poco. Y generalmente los pacientes mueren por complicaciones, por hemoptisis muy fuertes, por desnutrición, etc. Pero el bacilo no los mata. El bacilo te da lugar a tiempo para tú instalar un tratamiento y poder curar al enfermo. Entonces, esa es una de las características fundamentales del bacilo, que lo ha descubierto el doctor Koch. Tiene virulencia variable. O sea, no es igual el microbio que está, por ejemplo, en una tuberculosis osteoarticular que la que está en el pulmón. La que está en el osteomuscular está en un ambiente negativo para él, es el hueso. No hay aire, no tiene mucho aire, no se desarrolla bien, son pocos bacilos, no se multiplica. En cambio, en el pulmón está lleno de aire, ese es su ambiente, ahí se multiplica logarítmicamente cada 20 horas. Tremendamente, y se hacen millones de bacilos en las cavernas, millones de bacilos en las cavernas. Entonces la virulencia es variable, tiene virulencia variable, tiene múltiples antígenos, no tiene un solo antígeno para que nosotros podamos elaborar una vacuna, ponemos la vacuna y se curó la tuberculosis, prevenimos no, tiene múltiples antígenos, por eso es que la BCG no actúa sobre las formas comunes de tuberculosis, solo actúa protegiendo la meningitis tuberculosa y protegiendo las formas graves de tuberculosis, como son la tuberculosis hematógena, la tuberculosis diseminada por todos los órganos, que mata a los individuos también. Gracias, doctor.
Ordóñez. Amigos, cuando el profesor Ordóñez hablaba de hemoptisis, se estaba refiriendo a una tos tan intensa que al mismo tiempo de expectorar elimina una cantidad también de sangre muy importante. Por supuesto, esto ocurre en aquellos pacientes que tienen grandes lesiones en el pulmón. Y cuando el profesor habla de cavernas, nos está diciendo que este bacilo es destructor del tejido. Y entonces el pulmón empieza a tener cavernas, huecos, donde obviamente se nutren de sangre, del aire, etcétera, etcétera, y va minando el organismo del paciente. Pero bien, vamos a continuar hablando del tema. Ahora permítanos, por favor, ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Bien, continuemos conversando con el profesor Ordóñez. Doctor Ordóñez, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento y qué hacemos y cuándo cuando se vuelven los pacientes resistentes? Es decir, resolvamos tres cosas. ¿Cuánto dura el tratamiento cuando se trata a un paciente que se ha diagnosticado inicialmente? Cuando es resistente, ¿cuánto tiempo más debemos trabajar? Gracias, doctor. Es una cosa muy interesante. El tratamiento, los esquemas de tratamiento son variados, pero nuestro país ha adoptado el esquema de 6 meses de tratamiento. 2 meses diarios con rifampicina, pirazinamida, etambutol e isoniazida, y 2 meses diario con rifampicina e isoniazida solamente. Todo el tiempo supervisado, es decir, que el paciente debe ir al centro de salud a recoger sus medicamentos, es decir, a recabar su medicación, tomarla y registrarse. Tenemos un esquema 2, una categoría 2, que se utiliza cuando los pacientes han fracasado al primer esquema o lo han abandonado. Ese esquema es de 8 meses, en el cual se agrega en la primera fase la streptomicina y después vamos reduciendo los medicamentos a la rifampicina, a la isoniazida, al etambutol, y terminamos con el biasociado de rifampicina e isoniazida durante, como dije anteriormente, de 8 meses. Y tenemos un esquema pediátrico que comprende rifampicina, isoniazida y etambutol. Estos tres, rifampicina, isoniazida y pirazinamida, no el etambutol. Y estos esquemas son los normatizados por el Ministerio. Cuando se producen resistencias, se puede producir lo que llamamos nosotros multidrogo resistente. Multidrogo resistente es aquel paciente en el cual con el laboratorio se ha demostrado que es resistente simultáneo a la rifampicina y a la isoniazida, que actualmente son los medicamentos de mayor acción sobre la tuberculosis. A estos pacientes se los presenta, vamos a decir, en el Programa Nacional de Tuberculosis, en el comité asesor que actualmente lamentablemente no está en funcionamiento, pero que así debería ser, decide el esquema de tratamiento a seguir llamado de segunda línea. Utilizamos medicamentos que duran ya 18 meses, 24 meses, con un costo alto, muy tóxicos, con un paciente que en la mayoría de los casos debe estar hospitalizado, etcétera, etcétera. Pero ese es la opción que tenemos para curar a estos pacientes multidrogos resistentes. Gracias, doctor. Hay mucho todavía de qué conversar, el tiempo siempre es breve. Sin embargo, yo quiero también que comparta conmigo el hecho de que si una mujer tuberculosa se embaraza, debe recibir tratamiento inmediatamente, independientemente de la gestación. Así es. Porque hoy existe la posibilidad de que una mamá enferma pueda transmitir a su hijo vía placentaria la enfermedad. Pero por otro lado, ella puede agravar su cuadro después del parto. Y finalmente, si esto no ocurriera, está imposibilitada de dar el pecho a su hijo, porque es posible que inclusive a través de la leche se pueda transmitir la enfermedad. Doctor Ordóñez, el tratamiento es gratuito, ¿verdad? El tratamiento es gratuito para los pacientes. Como decía, el Programa Nacional de Tuberculosis contempla la prevención a través de la vacuna BCG, el diagnóstico a través de la baciloscopía y el tratamiento con los esquemas ya mencionados, totalmente gratuito, no tiene costo para los pacientes. Como en todo, doctor, en esta enfermedad también la parte preventiva es muy importante. Es muy importante. ¿Qué nos podría recomendar en estos 3 niveles que usted ha señalado para que la población pueda practicar activamente? En nuestro medio es todavía importante la vacunación BCG al recién nacido de buen peso, es decir, por encima de los 2.500. Perfecto.
Eso sí se puede hacer. Y está incluido en los programas. Está incluido en los programas del PAI. Por lo tanto, debe vacunarse. Esa es la forma de prevención. Pero la forma más importante de prevención es descubrir en la comunidad la mayor cantidad de sintomáticos respiratorios, a ellos hacerles 3 baciloscopías, descubrir a los bacilíferos y hacerles un buen tratamiento inmediatamente hecho el diagnóstico. Esa es la forma de prevenir el contagio y de prevenir que se transmita la enfermedad. Por ejemplo, en una familia, un caso, un señor, Pérez, por decirles, está con baciloscopía positiva, iniciar el tratamiento para prevenir que en sus contactos en la familia se produzca el escape. Ahora, si en esa familia hay otro sintomático respiratorio que está tosiendo, hacerle baciloscopía y entonces iniciar el tratamiento si es positivo. Esa es la forma más importante de la prevención de la tuberculosis y la protección para que no haya transmisión en la comunidad. Finalmente, doctor, este problema en el país es latente, se ha mantenido, aumentan los casos, se descubren nuevos. Le pregunto esto por una simple razón, porque como usted al principio dijo, en los países mejor nutridos, más desarrollados, con mejores niveles de salud, los casos disminuyen. ¿Cuál es el estado en nuestro país? Bueno, hemos entrado en una especie de meseta epidemiológica en cuanto a incidencia. Lamentablemente, todavía estamos dejando fuentes de infección. No tenemos buenos conceptos de sintomático respiratorio en nuestros servicios de salud. No los descubrimos a tiempo. Las fuentes de infección se van manteniendo. Los pacientes no acuden al tratamiento por falta de información y educación sanitaria y nuestras incidencias no son las mejores. Estamos con incidencias todavía altas. Lamentablemente en el mundo la tuberculosis todavía está campeando y no sabemos cuándo toda esta endemia la vamos a derrotar, porque se nos ha agregado otro problema que es la coinfección con el VIH-Sida. Entonces en Bolivia tenemos coinfecciones con VIH-Sida que nos están permitiendo mantener nuestras incidencias en un límite más o menos establecido, no las estamos descendiendo y lógicamente todavía nos falta demasiado para hacer un buen control de la tuberculosis. Muchísimas gracias, profesor Ordóñez. Amigos, sinceramente creo que hoy aprendimos mucho. Apliquemos lo que nos enseñó el profesor Ordóñez. Estas enseñanzas son para todas, de tal manera que creo que hemos cumplido este día con nuestra misión. El doctor Ordóñez, le queremos agradecer en nombre del programa por su presencia y por que nos ayudó definitivamente a comprender este tan tremendo mal. Esperemos contar prontamente nuevamente con su presencia. Encantado, doctor Mendoza. Para mí ha sido un placer estar en el canal universitario, estar bajo las preguntas de su distinguida persona, y yo creo que la población debe conocer las enfermedades más prevalentes en nuestro medio y ver, digamos, de ayudarle mediante este sistema de comunicación e información para que podamos controlar mejor nuestra salud. Muchas gracias. Amigos, dicho esto, vamos al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en este sector ustedes van a poder observar cómo la tecnología avanza, la ciencia también, y se pueden combinar dos realidades, esta que vivimos y la realidad virtual. Hay una experiencia de HoloLens que permite realizar una operación quirúrgica. Vamos a la nota, por favor. Eres un cirujano y estás en medio de una operación muy complicada. Imagina que tienes delante de tus ojos la última radiografía del paciente y la parte exacta de su cuerpo que estás interviniendo en modelo 3D y a tamaño real. Eso ya existe y hemos podido ver cómo funciona en un hospital de Madrid. Las HoloLens de Microsoft se han utilizado por primera vez en la historia para ayudar en la operación de un paciente con un tumor maligno. El cirujano operó con ellas puestas y las utilizó para consultar en tiempo real las radiografías y resonancias del paciente, un modelo 3D de su cuerpo o incluso el atlas quirúrgico.
En asociación con la startup española Exobyte y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Microsoft ha implementado un software específico para las HoloLens para que el cirujano y su equipo puedan ser más efectivos y precisos en las operaciones, algo que reduce riesgos y ahorra costes. Como vemos, el cirujano puede ver en primera persona, por ejemplo, un modelo 3D del corazón del paciente, rotarlo e interactuar con él a través de gestos y comandos por voz en inglés. La ventaja de este sistema es que también puede mostrárselo en tiempo real a alguien a muchos kilómetros de distancia o incluso al propio equipo que participa en el quirófano allí en la operación. Aunque con las gafas puestas nos aseguran que no hay latencia, algo fundamental en una operación, sí que cuenta con el inconveniente de los tiempos de carga de los materiales. Por ejemplo, el modelo 3D del cuerpo del paciente puede tardar unos segundos en cargar, algo que según el cirujano que lo ha probado no es un problema porque la operación nunca se detiene. De hecho, recalcan que este procedimiento sobre todo es para usarlo al principio de la operación para dejar todo mucho más claro y llevado al caso específico del paciente. Con este software, el cirujano sabe inmediatamente el punto exacto que tiene que intervenir e incluso conocer la fisionomía concreta del paciente. Microsoft explica que en un futuro incluso se plantean que todo el equipo en la sala de operaciones lleve una HoloLens y no solo el cirujano. De esta forma, todo el personal vería en tiempo real lo que ven los ojos del cirujano y podría consultar los materiales disponibles. En cuanto a ergonomía, el cirujano que las ha probado nos ha dicho que son lo suficientemente cómodas como para operar sin problemas, aunque afirma que lo ideal sería que se desarrollaran unas gafas quirúrgicas que tengan más autonomía o que cubran más el área de la cara. La primera operación con HoloLens se produjo en abril de este año en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y fue un éxito. Ahora habrá que esperar para que se implemente como forma de tratamiento real, pero el avance y las ventajas son tan claras que no es algo futurista, sino de ahora. El proyecto de la realidad mixta lo hemos iniciado en el Hospital Gregorio Marañón, fundamentalmente en el campo de la cirugía ortopédica, en cirugía oncológica, de la mano también de una empresa española, Exobyte. Definimos un poco cuáles podían ser las necesidades y nos dimos cuenta de que las gafas HoloLens eran las que cubrían a priori las posibilidades de integración de la información holográfica en quirófano, ¿no? Las gafas permiten tener esa información proyectada en tiempo real directamente en una pantalla transparente y lo hacen directamente sobre todo el campo visual. Y eso era muy cómodo para no interferir con la visión natural de un cirujano y que fuera un sistema poco intrusivo. Estuvimos viendo las posibilidades de desarrollo para poder integrar toda la imagen radiológica en las gafas, vimos que era posible. Y el primer paso fue definir una cirugía oncológica donde poder proyectar información del paciente, su anatomía, su reconstrucción 3D y todo el estudio radiológico para que estuviera en tiempo real durante la intervención. La ventaja que tienen estas gafas en concreto es que te crean un espacio virtual holográfico en el que puedes integrar información real con información virtual, ¿no? De ahí viene la información mixta, que tienes un ordenador metido dentro de la gafa, de tal forma que es capaz de mapear, de registrar el espacio, hacerse una idea de las distancias, los tamaños y sobre eso poder colocar todos los objetos tridimensionales, objetos holográficos, en la posición y el tamaño que tú quieras. Y tú puedes con gestos, sin necesidad de tocar nada, porque además estás estéril, puedes ir colocando los objetos y controlando la gafa, bien por voz o bien por gestos, para colocar esa información proyectada en la zona que tú quieras de la mesa de operaciones o del propio quirófano, ¿no? Es muy cómodo sobre todo la opción de poder configurar tú esa visualización e incluso poder compartirla con otras gafas para que todo el equipo quirúrgico pueda tener esa información en tiempo real, ¿no? Hemos sido los primeros en diseñar todo lo que es el proceso para poder llegar a una cirugía real, una cirugía donde tuvimos en todo momento esa información del tumor, información del paciente, información anatómica, para poder consultarla y poder tenerla a mano durante la intervención. En este caso teníamos la reconstrucción en 3D del tumor, las pruebas de imagen habituales, la radiografía, el TAC, la resonancia y un atlas anatómico, unas figuras anatómicas del abordaje que íbamos a realizar, ¿no? Todo lo que sea integrar la información y además permitir comunicarte entre el equipo o entre diferentes equipos hace que se acorte la intervención, que se mejore la precisión quirúrgica y al final son ventajas para el paciente. Y todo eso fundamentalmente para reducir los tiempos quirúrgicos de cirugías largas, el número de complicaciones y mejorar la precisión. Desde luego lo que te permite la gafa es hacer frente a cirugías mucho más avanzadas con mucha más tranquilidad y seguridad. Para las cirugías rutinarias no tiene tanto valor, pero para cirugías de grandes reconstrucciones, cirugías largas, poder tener esta información en todo momento es lo que hace que al final mejores en precisión y reduzca las complicaciones. Amigos, hemos concluido este programa y nos comprometemos a volver en una semana con otro tema muy importante,
hemos de hablar de la anemia, una enfermedad que afecta a muchos bolivianos. Dicho esto, nos despedimos deseándoles un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga.